decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Amén y amén. El bautismo. Dile a su hermano: vamos a hablar sobre el bautismo el día de hoy. La palabra bautismo viene del griego, del original de la palabra baptizo. Significa sumergir en algo líquido. Significa sumergir algo o alguien en algo líquido. ¿Qué significa? Sumergir. Hermanos, nosotros venimos leyendo, hemos leído cierta cantidad de versículos que pienso de alguna manera nos van a ayudar a que nosotros podamos contemplar lo que es en sí el bautismo, lo que conlleva el bautismo y qué significaría, cómo es que tendría que ser la persona después de haberse bautizado, o cómo es que la persona es antes de bautizarse. Entonces nosotros vamos a ver, hermanos, por la gracia y la misericordia de Dios, todo aquello que Dios está en su corazón ya mostrarnos. Por lo que hemos leído, nosotros podemos ver, hermanos, de que el bautismo es para todo aquel creyente, para toda aquella persona que dice creer en Jesús. ¿Me está escuchando? ¿Para quién es el bautismo? El bautismo es justamente para los creyentes. No es para el incrédulo que dice: no, yo no quiero creer, anda nomás por allá con tu religión, anda nomás por allá con tu Cristo. No es para ellos, es para aquellos que han creído en el Señor Jesucristo y en su obra en la cruz del Calvario. Nosotros podemos ver, hermanos, de que el bautismo es para todos nosotros, lo que nosotros hemos decidido creer en Cristo. ¿Cuántos creen en Cristo en este lugar? Si no han sido bautizados, yo pienso de que es la oportunidad para que, hermanos, de alguna manera podamos llegar a bautizarnos. Es decir, la fe, hermanos, la fe nos lleva, nos tiene que persuadir al llegar a las aguas, a bajar a las aguas. La fe nos lleva, porque la fe, hermanos, para que sea efectiva, tiene que ir acompañada de una acción. Amén. La fe, para que sea efectiva, tiene que ir acompañada de una acción. El Señor dice de que todo aquel que en Él cree será salvo. Es decir, pero no significa creer, hermanos, no significa creer acá de una manera intelectual. No se trata de creer de una manera intelectual, sino que se trata de creer con el corazón. Hay mucha gente que dice: yo creo en Cristo, pero de una manera intelectual, no con el corazón. Mucha gente que dice creer en Cristo de una manera intelectual, pero no con el corazón. La fe que salva es aquella fe que radica en las promesas de Dios. Amén. Es aquella fe, hermanos, la fe que salva es aquella fe que radica en los mandamientos de Dios, en las persuasiones que Dios hace a su pueblo. Esa es la fe que salva. Amén. Por eso es que toda persona, hermanos, que diga: yo creo en Cristo, y dice: pero no me he bautizado, no quiero bautizarme, entonces no cree en Cristo. Entonces no cree en Cristo, porque la persona que cree obedece. Hermanos, cuando hablamos de creer, estamos hablando de obedecer. Cuando el Señor dice cree, pues me está diciendo: quiero que obedezcas. Hermanos, yo no voy a obedecer algo que no creo, ¿no es cierto? ¿Cuántos creen en Cristo aquí? Por eso es que tenemos que obedecer. Entonces creer tiene que ver con obedecer. Los que no han sido bautizados, como dije anteriormente, hermanos, es necesario de que podamos obedecer. Es decir, que bajemos a las aguas. Y lo que algún día, en algún momento, hermanos, dijeron: me bauticé, pero después de ello volvieron a su vida pasada. Eso quiere decir que tienen que bautizarse de nuevo. Es decir, mejor dicho, no bautizarse de nuevo. En realidad, lo que se dieron fue un baño, no se bautizaron. Y nosotros vamos a ver más adelante en el libro de los Hechos, hermanos, que el Señor muestra, el apóstol Pablo muestra, hermanos, los bautiza a ciertos hermanos en aquellos tiempos. Entonces podemos ver, hermanos, de que el bautismo es justamente para aquellas personas que dicen creer en Cristo.
Es para ellos, es para aquellos que confesan su fe en el Señor. ¿Cuántos creen en el Señor aquí? ¿Dónde no me ha escuchado ahí atrás y nadie más? ¿Nadie más cree aquí? A ver, ¿cuántos creen en Cristo aquí? Más fuerte, ¿cuántos creen en Cristo aquí? Eso, así tiene que ser. La Biblia dice, el Señor dijo esto, muy importante. Porque yo te confesaré delante de mi Padre, le dijo a sus siervos, a sus discípulos, porque tú me has confesado. Cualquiera que se avergüence de mí, dijo, yo también me avergonzaré delante del Padre. Por eso es que es necesario confesar a Dios, confesar nuestra fe. Alguien que diga amén. Amén. Hermanos, el bautismo es para todas aquellas personas que entienden por qué Cristo murió en la cruz del Calvario. Hay gente que ni siquiera sabe por qué Cristo murió en la cruz del Calvario. Se habla de fe. Se habla de fe por acá y por allá. Y como que hay muchas personas que no han puesto la debida atención. Por lo tanto caminan sin saber qué significa la muerte en la cruz del Calvario. ¿Saben qué, hermanos? Cristo murió en la cruz del Calvario. Subió a la cruz del Calvario. Entregó su vida por nosotros. Hermanos, es decir, nosotros teníamos que subir a la cruz. Éramos nosotros los que teníamos que pagar por nuestras maldades. Éramos nosotros los que teníamos que pagar por nuestras perversidades que hacíamos antes. Éramos nosotros los que teníamos que pagar, hermanos. Éramos nosotros los culpables, no era Él. Pero Él aceptó el suplicio. Él decidió subir por usted y por mí ahí, para que usted tenga vida eterna, para que usted pueda, hermanos, descender a las aguas, para que usted pueda caminar libre en esta vida, para que pueda caminar holgado, libre, sin esa presión que el diablo produce a aquellos que no quieren obedecer. Amén. Para eso murió Cristo, para eso subió a la cruz del Calvario. Es decir, ahora ya no hay necesidad de que nosotros subamos a la cruz del Calvario. Ya no hay necesidad porque Él ya pagó. Él ya pagó por nosotros. Lo que Él quiere es que nosotros descendamos a las aguas. Iglesia, lo que Dios quiere es que nosotros descendamos a las aguas. Hermanos, porque el bautismo es algo simbólico. Representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Amén. Es decir, ahora ya no es necesario que ustedes y yo subamos ahí donde teníamos que haber subido. El Señor dice, solamente me basta con que ustedes crean y después se bauticen. Amén. Pero es necesario entender qué conlleva todo esto para que podamos caminar de una manera acertada por donde sea que vamos. Díganle a su hermano, es necesario conocer. Amén. Y eso fue lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Y el bautismo es algo que nos pide a nosotros. Hermanos, simplemente nos pide que bajemos a las aguas. En el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Reitero el versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mire usted la introducción que hace Dios aquí. O sea que para descender a las aguas, hermanos, para llegar al bautismo, es necesario ser enseñado. Es necesario, hermanos, es necesario conocer la palabra. Es necesario tener una relación con ella, porque tener una relación con la palabra es tener una relación con Dios, porque Dios es la palabra es Dios. Alguien me diga amén aquí. Él es la palabra. Cuando nosotros le traemos la palabra, le estamos trayendo a Cristo, porque Él es la palabra. Y dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere, es decir, primeramente tengo que creer para ser bautizado. Es necesario conocer la palabra de Dios, y no solamente conocerla, porque creer, ya les dije anteriormente, no es simplemente creer acá de una manera intelectual, sino que creer acá con el corazón. Esa es la fe que salva. Esa es la fe, hermanos, que te lleva a una eternidad. Estamos hablando de creer con el corazón. Estamos hablando de tener un estilo de vida. Amén. Entonces vemos de que el Señor está pidiendo, hermanos, de que el pueblo sea enseñado primeramente. Es decir, haga de la palabra un estilo de vida y entonces pueda descender a las aguas. No es que cualquiera se puede bautizar ahora. A ver, venga usted. ¿Usted cree en Cristo? Sí, yo creo. Venga para acá, venga, ahí lo vamos a meter ahorita. No es así. No es así, se tiene que creer. Hay muchas personas que han sido enterradas vivas, hermano.
Hay muchas personas que han descendido a la sepultura, han bajado a las aguas, pero han descendido vivos. Por eso es que lo vemos caminando peor que antes. Por eso es que lo vemos caminando, hermanos, peor que antes. Y es una vergüenza. Es una vergüenza. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es decir, quiero aclarar algo en esta parte. Es decir, el bautismo no salva en sí. Lo que salva es la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe usted eso? El bautismo no salva. El que salva es la fe en Jesucristo. Es decir, pero también, ¿por qué tanta gente dice, mucha gente dice, no, es que yo no quiero ser bautizado? Pero ¿crees en Cristo? Sí, yo creo en Cristo. ¿Estás seguro que crees en Cristo? ¿Y por qué no quieres ser bautizado? Muchísima gente viviendo por años y por años y por años, hermanos. ¿Y cuándo se va a bautizar usted? ¿Acaso usted no dice que cree? ¿Acaso usted es una persona activa, una persona, hermanos, seria en las cosas de Dios? ¿Cómo es que no se va a bautizar? No, es que todavía. Algunos pueden decir tal vez, ¿será que esa persona va a perder su salvación porque no se quiso bautizar? No la va a perder, pero tuvo todo el tiempo en desobediencia, hermanos. La palabra de Dios es un estilo de vida, es para obedecerla. Si Dios manda de que bajemos a las aguas de haber creído en Cristo, tenemos que descender a las aguas. No tenemos por qué poner objeción. No hay para qué, hermanos. Si usted tiene una relación con Cristo, si usted ha sido ministrado, es enseñado, ¿qué impide que nosotros bajemos a las aguas? Hermanos, si no se quiere bajar a las aguas, vaya a saber qué es lo que hay escondido detrás entonces. Vaya a saber en qué anda esa persona. ¿Por qué no se quiere meter a las aguas? ¿Por qué no quiere, hermanos, hacer pública su confesión, su fe en Cristo? ¿Por qué? Entonces hay algo, hay gato encerrado, como dicen por ahí. ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué no se quiere bautizar? Y no me venga a poner la cara de cristianito, dijo un amigo. Debe haber algo por ahí. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es decir no a las aguas es porque su fe no es fe. Es porque la fe que dice tener no es fe. Es porque realmente no cree. Porque si verdaderamente creyera, hermanos, hubiera descendido a las aguas, hubiera dado ese paso de obediencia. Hubiera dado ese paso de obediencia, pero si no lo da, es porque realmente la fe que dice tener no es fe. Es porque no hay todavía esa convicción, es porque todavía no ha crecido, no ha madurado, no ha crecido esa persona para poder de alguna manera tal vez morir a algo que ha estado impidiendo de que esa persona pueda obedecer. Como decimos, hay gato encerrado por ahí. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, hermanos. Hay un pasaje bonito en la Biblia que dice que Dios no dará por inocente al culpable. La Biblia dice de que nadie podrá pisotear el nombre de Cristo. Es decir, si no se cree y si no se quiere bajar a las aguas, estamos hablando, hermanos, de que viene algo difícil, algo duro. Ahora, es decir, ya no van a estar los hermanos diciéndole a esa persona, hermano, ya es hora de que usted obedezca, sino que viene Dios directamente. Es decir, un día Dios estuvo, hermanos, como Dios, el Salvador, pero llegará el momento en que esa persona experimentará, hermanos, la presencia de Dios, pero ya no como Salvador. Es decir, sino para dictar una sentencia en esa persona. Miren ustedes, ay, yo no desearía llegar ahí. Yo no desearía, hermanos, yo no desearía nunca llegar ahí. Yo pienso que es necesario ahora empezar a tomar medidas. Empezar a escuchar la voz de Dios, empezar a buscar a Dios para poder oír la voz de Dios, buscar a Dios en oración, juntarse con los hermanos, para poder sensibilizarnos y escuchar la voz de Dios, hermanos, para poder obedecer. Porque si no estamos sensibilizados, si nuestros corazones no están sensibilizados, difícilmente la palabra de Dios llegará a tocar los corazones. ¿Cuán necesario buscar a Dios? Ahora yo les quiero mostrar, hermanos, les voy a mostrar, hermanos, de que el bautismo verdaderamente es para los creyentes. Quiero llevarlos a ciertos versículos, amén. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Alguien que me pueda invitar un vaso de agua, le agradecería muchísimo, por favor. El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38 y 41. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Reitero, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Noten ustedes, reitero, y seguimos con esta insinuación porque es importante, hermanos, habla de un arrepentimiento primeramente, pero hermanos, no un arrepentimiento de labios para afuera, porque hay arrepentimiento de labios para afuera, porque si no el Señor no hubiera dicho: este pueblo de labios me honra. Si no, entonces el Señor no hubiera dicho, no hubiera mencionado esto. Hermanos, el apóstol Pedro dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Arrepentidos. La palabra arrepentimiento significa cambio. La palabra arrepentimiento significa cambio. ¿Pero cambio en qué? Es un cambio, hermanos, en relación al pecado. Es decir, arrepintamos no tiene que ver con apartarnos del mal, tiene que ver con hacer un cambio para después poder llegar a las aguas. No es en cualquier estado que se desciende las aguas, tiene que haber un cambio. El verdadero cristiano cambia. El cristiano que tiene deseo de agradar a Dios, de tener un estilo de vida a la manera de Dios, hermanos, cambia. Es decir, tiene un arrepentimiento genuino, porque la palabra arrepentimiento significa eso, cambio. Dile a su hermano: el arrepentimiento significa cambio. Es un cambio, hermanos. Es un cambio de dirección. Antes estábamos yendo mal. Es un cambio con relación al pecado. Es decir, es malo ya caminar por aquí. Es necesario empezar a caminar por acá. Es necesario empezar a caminar de una manera agradable delante del Señor. Entonces estamos hablando, hermano, de que el apóstol Pedro está hablando de que es necesario tener un cambio. De que es necesario tener un cambio. Ya no se puede seguir sirviendo al diablo. Ya no se puede seguir comiendo de la mano del diablo. Ya no se puede. Ya no. Si de alguna manera estamos metiditos ahí y con una patita estamos ahí, como que la otra que estamos que en la iglesia, la otra patita ahí, y que no nos atrevemos a meterla las dos. De una vez metamos las dos patas adentro. No esté con una pata allá y otra acá, porque la Biblia dice que a los tibios lo vomitará el Señor. Es decir, se tiene que estar adentro de una vez. No hay que perder el tiempo, hermano. No podemos darle deleite a Satanás. Tenemos que adentrarnos y sumergirnos en su palabra y vivir en medio de ella, hacerla un estilo de vida. Amén. El Señor dijo algo muy poderoso: yo os he dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, algunos dicen: no puedo. Claro, es que no se puede estando en nuestra fuerza, pero si buscamos a Dios, de seguro que vamos a poder, y vamos a sumergirnos en las aguas, y vamos a entrar a las aguas, hermanos, y vamos a beber del Espíritu, vamos a beber de esas corrientes, vamos a adentrarnos, vamos a sumergirnos y vamos a experimentar a Dios. Y usted se va a dar cuenta de ahí para adelante, hermanos, de que todo corre por cuenta de Dios. Alguien que me diga amén. Se lo digo por experiencia. De ahí para adelante usted mete los dos piecitos, todo corre por cuenta de Dios, porque Dios mismo se encarga de llevarlo a usted así, en la palma de su mano. Usted le dice al Señor: Señor Padre, yo no quiero beber. Señor Padre, yo no quiero andar en discoteca. Ya yo no quiero andar hablando grosería. Ya yo no quiero ser la misma persona, por favor. Soy sincero, hermano, no soy hipócrita. Digo la verdad aquí. Y no me vengo a hacer el santurrón, porque tengo que ser sincero delante de mi Dios y delante de los hombres, dice la palabra. Hay que ser transparente y claro que es lo que le gusta a Dios. No venimos a agradar a los hombres, venimos a agradar a Dios. Dijo Pablo: si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Así que venimos a agradar a Dios. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿Qué dijimos que significaba la palabra arrepentimiento? Entonces, cuando Pablo les dijo arrepentidos, ¿qué les dijo? Cambien, que haya un cambio. Es decir, ¿quieren ustedes de alguna manera seguir llamándose cristianos? Bueno, tienen que cambiar. Es decir, ya no pueden decir que son cristianos, hermanos, a la secreta. Ya no pueden decir que son cristianos solamente los domingos. Tienen que decir que son cristianos pues todos los días. Tienen que cambiar. De eso está hablando el apóstol Pedro. Señor, ¡ay, qué maravilloso Dios! Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo, para perdón de los pecados. Así que mire, que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Hay alguien aquí que está recibiendo la palabra de Dios aquí?
Hermanos, cuando vengamos a la iglesia no vengamos a perder nuestro tiempo. No es que quede de verme con la hermanita tanto, con la supuesta hermana. Tenemos que venir a buscar a Dios. Dice aquí: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Cuántos están recibiendo su palabra aquí? Si no han sido bautizados, tienen que hacerse bautizar entonces. Porque están hablando de que hemos recibido su palabra. Si tenemos alguna cita por ahí, o que no, es que ir a la iglesia allá porque la hermana tanto me va a dar un contrato, que el hermano tanto me va a hacer otro, que el hermano me dijo que me va a dar trabajo. No vaya, haga su cita en otro lugar. No vaya a la iglesia para eso. A la iglesia se viene para adorar, para alabar a Dios, para exaltar su nombre, para decir cuán grandes y maravillosas cosas. Hermanos, venimos a la iglesia para alabar a Dios. Venimos a la iglesia para exaltar a Dios, para honrarlo con nuestra presencia. Porque desde que ponemos los pies en la iglesia estamos alabando a Dios. Alguien que me diga amén. Pero cuando venimos con un deseo de encontrar su palabra, no para poder cumplir aquella cita, o para recibir aquel contrato, o para recibir esa oferta de trabajo, aquí no hagan esas citas, hermanos. Si hay alguien aquí que dice: oye, nos vemos allá, ya hablamos del trabajo. No hable del trabajo aquí. O tal vez después de la reunión, pero aún así se va a fregar el ambiente. Se va a fregar el ambiente. Se va a fregar y no va a agradar a Dios. Porque el domingo es exclusivo para el Señor, como así también todos los días de nuestras vidas. Seguimos mirando para quién es el bautismo. Vamos al libro de Hechos, capítulo 10, versículos 47 y 48. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Dijo: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? ¿Saben de qué estamos hablando? Estamos hablando justamente, hermanos, de la casa de Nicodemo. En ese lugar habían personas hambrientas y sedientas. Nadie les había impartido directamente, ninguno de los discípulos les había impartido la palabra todavía, porque ellos pensaban, hermanos, de que los gentiles no tenían parte con ellos. Entonces ellos ignoraban eso en ese momento. Entonces ya ustedes conocen la historia, no sé si conocen la historia, cuando Dios, el ángel, el lienzo allá, entonces Pedro ve el lienzo, mata, come y todo ese asunto. Entonces viene Cornelio, manda a Cornelio y lo encuentra, lo trae a Pedro. Y en la casa de Cornelio estaban todos reunidos. Miren ustedes, reunidos con deseos de recibir aquella palabra, con deseos de recibir el don de Dios, con deseos de recibir la salvación directa de parte de Dios en ese momento. Estaban todos hambrientos, hermanos. Y desciende la presencia de Dios. Pedro nomás empieza a hablar un poquito. Hermanos, cuando la presencia de Dios desciende en ese lugar, entonces la presencia de Dios, hermanos, rebosa los corazones. En ese momento la presencia del Rey, hermanos, llena ese lugar. Y todos son llenos de la presencia del Espíritu Santo. Vemos que una persona que tiene que descender a las aguas es una persona que tiene una relación, que ha recibido la presencia. Es decir, una persona que ha recibido a Cristo. Una persona que tiene una relación. Esa es la persona indicada para descender a las aguas. Pero ahora bautizan a las personas sin que tengan una relación. Hermano, pareciera que quieren ver que montonera de gente ahí amontonadas y sentadas. Es que quieren agradar a medio mundo. ¿Cómo es eso? No, aquí hay que enseñarles para que puedan seguir recibiendo. No se les puede hacer cosas, hermanos, sin primeramente anunciarles el evangelio, mostrarles lo que tienen que hacer para poder llegar a hacer algo. ¿Sí o no? Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el don del Espíritu Santo? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor, pero antes fueron llenos del Espíritu Santo. Antes fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora ya es una vergüenza, hermano. Ahora uno va por allá y dice: te bautizaste, me bautizaste. Y vaya a ver donde usted lo ve. Entonces allá está. Pero ya no tenía que estar allá. ¿Y qué hace allá? Pero está bautizado. A mí me han dicho, hermano, usted sabe que yo soy un poquito mundanito y todas esas cosas. Fui a la discoteca allá y allá lo vi a los hermanitos tanto, en esto, acá, para allá. Usted viera. Y parecía que estaban haciendo en el gimnasio así. Pero era así. Y uno dice, y está bautizado. Por eso no me quiero convertir al cristianismo, me dijo, no.
Pasa igual que ese. Pero por ahí andan diciendo de que son cristianos. En Lucas capítulo 3, versículos 7, 8 y 9, mire lo que dice. Estamos hablando de Juan el Bautista. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Versículo 8 dice: y haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Primeramente le dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué es lo que estaba notando? ¿Qué es lo que estaba notando Juan el Bautista en ese lugar? ¿Por qué? ¿Por qué abre la boca así? Nosotros conocemos por la palabra, hermanos, que Juan el Bautista no era una persona que abría la boca solamente por abrirla. Es decir, ¿qué notó en medio de ese pueblo? ¿Qué notó en medio de esa generación que los llama así? Si ellos estaban delante de la presencia de Juan para ser bautizados, ¿pero por qué los trata así? Algo malo ya había en sus corazones. Él ya había notado, hermanos, y lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver más adelante por qué les llama así. Y decían las multitudes que salían para ser bautizados: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Ellos como que estaban en ese lugar a decir con una disposición: bueno, yo me quiero bautizar. Pero como que él para mí, que notas y dice: estos se quieren bautizar, pero puedo notar que hay algo en sus corazones. Hay algo que ellos están ocultando y que dicen: bueno, me bautizo, y al fin y al cabo, después del bautismo, continúo viviendo igual. Pero el bautismo no se trata de eso. El bautismo no se trata de bautizarse y después seguir viviendo igual. Eso es un pecado, eso no se puede hacer. No se puede pisotear la sangre del Cordero. Entonces vemos que él se molesta. Juan el Bautista tenía eso de que era directo. No era un hombre grosero, pero era directo. Era recto, iba directo, recto. Ahí iba. Él no era grosero, pero hermanos, era un hombre ahí que no se la podían charlar, que no podía venir cualquiera, hermanos, a decirle: es que estas cosas son así. ¿Cómo que así? La palabra de Dios no es así. Era un hombre lleno de la presencia de Dios desde el vientre de su madre. Sí, era un hombre lleno. Dice la Biblia que como Juan nació de mujer, no hubo otro hombre nacido en la tierra tan lleno del Espíritu Santo como él. No hizo ningún milagro, ninguna liberación, ninguna sanidad, ni nada, pero era más lleno. Dice que hombre nacido de mujer no hay como Juan. ¿Me cruzo a otro lugar? ¿Quiere que me cruce a otro lugar? Disculpe, me voy a salir un poquito del tema. Andan diciendo por ahí: allá no hay sanidades, allá no hay liberaciones, allá no hay milagros, ahí no está Dios. Qué ignorancia más grande. O yo no sé si es que no lo han meditado o se han detenido a pensar en la palabra, porque hay que tener mucho cuidado con las palabras que salen de nuestros labios. Yo le digo a mis hermanos: hay que tener mucho cuidado con las palabras que salen de nuestros labios. Hay que meditar la palabra, hay que masticar la palabra y después hablar. Juan el Bautista era un hombre desde el vientre de su madre, lleno del Espíritu Santo, y hombre nacido de mujer, como él no ha habido, dice la Biblia. Pero nunca hizo un milagro. No había nadie que le decía: no tiene a Dios porque no hay liberación, no tiene a Dios porque no hace un milagro, no tiene a Dios porque no sana a nadie. Qué ignorancia más grande. Pero ustedes saben que la ignorancia da para todo. No nos vamos a molestar. Vamos a continuar con el mensaje. Y decía la multitud, bueno, ya se lo leímos. El versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El versículo 9 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Sigue hablando Juan el Bautista a la gente. Y dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y será echado y se echa en el fuego. Hermanos, los árboles acá están tipificando al hombre. Está hablando del hombre, está mostrando al hombre como un árbol. Es decir, el hombre que no dé buen fruto, el hombre que no tenga una fe genuina, el hombre que no dé los pasos que Dios dice. Hermanos, dice que el hacha está puesta sobre la raíz. Y si nosotros nos vamos un poquito más atrás, la raíz, usted se va a dar cuenta que también se refiere a Israel. Y le dice a ellos: ya el hacha está puesta sobre la raíz. Ahora, y si el hacha está puesta sobre la raíz, es decir, sobre Israel, ni se diga nosotros. Dice: diga nosotros. Hay que tener mucho cuidado, iglesia. Tenemos que ser, hermanos, una iglesia, no una iglesia de labios. Tenemos que ser una iglesia que practique la palabra, que viva la palabra. Amén. Eso tenemos que ser, para eso hemos sido llamados por Dios. Es del libro de Romanos, capítulo 6,
versículo 4, dice de la siguiente manera. Miren ustedes el bautismo, miren ustedes. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Reitero, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Yo les dije anteriormente que el bautismo es un acto simbólico que representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Como les dije anteriormente, ya Cristo no nos pide ir a la cruz, pero sí nos pide descender a las aguas. Él nos pide que obedezcamos y que descendamos a las aguas, porque representa mi muerte en la cruz. Representa mi muerte en la cruz. Me pide que baje. Es decir, y Él dice algo muy importante, porque somos sepultados. Yo me paré en esta parte. ¿Cómo es este asunto de que somos sepultados? Es decir, ¿cuánta gente dice que es bautizada? Muchísima gente. Usted va a las iglesias ahora y usted le pregunta, ¿usted se bautizó? Sí. ¿Y entiende qué significa esto? Sí. Porque somos sepultados. Hay muchísima gente que ha sido bautizada viva. Si hablamos naturalmente, usted se va a dar cuenta que para poder enterrar a alguien, para poder llevar a alguien a la sepultura, esa persona primeramente tiene que estar muerta. O sea, no se la puede enterrar viva. Pero cuánta gente, hermano, que se ha bautizado, ha descendido a las aguas, pero vivo. Algunos dicen, no, yo no descendí vivo, puede decir muchísima gente por afuera. Pero nosotros los vemos hacer ciertas cosas y nos damos cuenta de que nunca se bautizó. Solamente se dio un baño y lo que está haciendo, hermanos, es decir, fue enterrado, se metió en las aguas vivo. Él nunca estuvo muerto. Hay muchas personas que han descendido a las aguas, pero nunca murieron al hombre carnal, nunca murieron. Hermanos, la vieja naturaleza sigue en ellos. O sea, nunca la sepultaron. Es decir, yo he recibido a Cristo. Y digo esto, por más fuerte que haya sido mi decisión por Cristo, la naturaleza pecaminosa del hombre ya sabemos que está. Es decir, pero esa naturaleza hay que llevarla, hay que enterrarla. Por eso es la sepultura, hermanos, cuando nosotros morimos al pecado, por eso el Señor dice, desciendan a las aguas. Es decir, yo morí al pecado, Señor, ya yo no quiero ser yo. Bueno, hijo, bien, descienda, tiene que bautizarse. Es algo simbólico, vaya a enterrar a ese hombre viejo, porque descender a las aguas es la acción de llevar a ese hombre viejo y enterrarlo. Es decir, ya no quiero nada contigo, te voy a enterrar ahora. Y usted desciende a las aguas y va descendiendo y va descendiendo. Y usted entierra, lo mete para allá. Hermanos, entonces usted aquí ahora llegó tu oportunidad, te entierro. Y usted entierra a ese viejo hombre. Simboliza eso. Pero ¿cuántas personas ahora se han bautizado vivas? Dicen, me bauticé, pero en realidad nunca murieron así. Sigue la carnalidad en ellos como si nada. Viven en la carne, actúan en la carne, duermen en la carne, despiertan en la carne, se sientan a la mesa en la carne, van a la iglesia en la carne, y en vez de recibir bendición, reciben maldición. Porque, hombre, que no me gustó la prédica del día de hoy. No me gusta cómo grita ese gordo de allá. Y yo no sé, que parece que ni zapatos se pone. Increíble. Que mire lo que ha hecho del púlpito. ¿Cómo va a subir ahí o va a estar ahí representando a Cristo de chinela? Eso se ponía a barca. Pero de las mejores van a decir ahorita, porque para todo hay, ¿no? ¿Por dónde íbamos? ¿Ves? Por hacer broma, ¿no? Se me está poniendo atención. Por eso me gusta presentarlo aquí a mis hermanos, porque si por ahí me traigo un poquito, yo qué bendecido. Dígame. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En nueva vida, en nueva vida. Pero para que pueda haber una nueva vida, se tiene que enterrar, hermanos, a ese hombre carnal, a esa mujer carnal. Se tiene que enterrar a esa vieja carnal, a ese viejo carnal, se lo tiene que enterrar. Ya no tiene que vivir, tiene que estar enterrado, tiene que estar, hermano. Estoy siendo grosero, perdóneme, yo soy viejo igual, pero digo visto con cariño, con ese viejito Albertito. Viene el hombre
como que vienen los amigos. Cuando uno está sepultado, mire usted, cuando uno está sepultado, la figura viene a ser esta. Viene aquel amigo con el cual usted ahí en aquellos tiempos, o con el cual hoy, Alberto, vamos a parrandear. ¿Dónde está Alberto? ¿Dónde está? Como ya yo no estoy en el lugar donde él me solía encontrar. Alberto, ¿dónde está? Te estoy buscando. Quiero ir a parrandear con vos. ¿Dónde te has metido? Escucho tu voz, pero no sé dónde está. Es que ya yo no estoy allá. No te hagas. Voy a ir a buscarte. Y viene, es que vamos a beber, vamos a tomarnos unas cañas, vamos a tomarnos una cerveza, vamos a la discoteca, hablemos para el hermano, hablemos para el prójimo, pisotémosle la cabeza a ese, vení acá, se lo merece, vení. Dice, no, ya yo no puedo hablar para la persona, ya yo no puedo hablar para la gente, ya yo no puedo ir a la discoteca, ya yo no voy. ¿Acaso no sabe que yo enterré al viejo hombre? El viejo hombre ya está enterrado, mira, aquí yo lo enterré, aquí. Está enterrado. Ya yo no puedo ir con vos. Ya yo me enterré. Ya el hombre carnal ya no hay, ya no existe. Pero cuando la gente, hermano, cuando no ha enterrado esa carne, cuando no ha enterrado ese viejo hombre, le dice, ¿y a dónde nos vamos a ir? Te cuento que hay otro lugar mejor que ese. Te cuento que la discoteca en Borber ya es muy fea. Hay otra mejor por allá, Providenplan, por allá, por esos lugares. Vámonos para allá, es mejor. Más alejado. Así nos podemos llevar unas 2 muchachas allá y todo. Así vamos a hablar para el vecino. Y no haber sospecha de que nos puede escuchar. Pero cuando el hombre está enterrado, cuando el hombre se bautizó, cuando verdaderamente creyó en Dios, cuando verdaderamente caminó sujeto a su palabra, entonces viene, hermanos, viene el enemigo a través de ese supuesto amigo que tenía antes. Entonces ya yo no lo escucho, ya yo no lo sigo. ¿Por qué? Porque el que está parado aquí es una nueva naturaleza. Ya las cosas viejas pasaron. Es decir, el hombre viejo ya fue enterrado. ¿A quién le estás hablando? Estás perdiendo tu tiempo, andate. O acompañarme a la iglesia conmigo también para que vos podás cambiar. Parece que ustedes están aquí o qué. Parece que se han ido. No hay nadie aquí, hermano, que dé un poquito de gasolina. ¿Qué hubiera pasado si no buscamos a Dios? ¿Ah? No vamos a poder hablar delante de usted. Dice, somos sepultados, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Me puede acompañar, por favor, mi hermano? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, póngame atención, por favor, no se distraiga. Porque somos sepultados juntamente con Él, mire, sepultado. Ya usted sabe que a nadie, en ningún lugar es legal enterrar vivo a alguien. Espiritualmente se lo puede supuestamente meter ahí, seguro, pero es ilegal, no sería bueno, sería destructivo, no sería de testimonio. No sería de testimonio. Porque somos sepultados juntamente con Él, mire usted, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando usted se levanta de las aguas, no se levanta, pues, hermano, porque tenía mucha agua encima. Cuando nos levantamos de las aguas, no es que nos estamos saliendo de 10. Ay, que no puedo congeniar con las aguas, me tengo que salir. No. Si está bautizado, tiene que saber que cuando usted sale de las aguas es para tener una nueva vida con Cristo. Dígame amén, si usted lo cree. Para tener una nueva vida con Cristo, para eso salimos de las aguas. Ya no para caminar como se caminaba antes. Ya no para seguir al amigo o a la amiga que te llevaba a beber, que te llevaba a la discoteca, que te llevaba al infierno y después te sacaba de ahí. Ya no para estar en ese estado, ya no para hacer esas cosas. Ya no. Se tiene que empezar de nuevo. Hermanos, cuando recibimos a Cristo verdaderamente en nuestros corazones, todas las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Pero es cuando se recibe a Dios de corazón, en el corazón. Es decir, cuando decido hacer de Cristo un estilo de vida. Cuando yo le digo, aquí dice,
de que somos sepultados vivos, hemos hablado de que el bautismo tiene que ver con descender a las aguas, con sepultar al viejo hombre. Hemos hablado de que hay gente que dice: yo me bauticé, pero usted dice yo me bauticé. Bien, ya, te bautizaste, muy bien, voy a traer la palabra aquí. Traigo la palabra, miro la Biblia. A ver, ¿qué hiciste la semana pasada? Lo que hiciste no se apega, no dice, no tiene nada que ver con lo que dice la palabra. ¿Cómo es que has despertado una nueva vida? Pero resulta que estás caminando en la misma. Entonces llevamos la luz de la palabra y nos damos cuenta de que esa persona en realidad no se bautizó. Lo que hizo fue darse un baño. Yo le preguntaba a gente: ¿tiene que bautizarse, hermano? Porque uno sabe, hermano, en el pecado y en el que han caído. Le dice: usted tiene que bautizarse de nuevo, arrepentirse y bautizarse. No, ya yo me bauticé. Si usted hubiera entendido lo que significa salir de las aguas, entonces no hubiera cometido el pecado que cometió. Le dice: pero ¿quién está libre de pecado? Está bien, todos nosotros estamos expuestos al pecado, pero una cosa es pecar, ¿me escuchó? Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Porque hay gente que es decir, salen del agua, pero después siguen viviendo el mismo pecado, es decir, siguen practicando lo mismo. Una vez y otra vez y otra vez. Ese ya no es un simple pecado, es una persona que practica en el pecado, es una persona que practica el pecado, es decir, vive en el pecado. Esas personas necesitan nacer de nuevo, recibir a Cristo y descender nuevamente a las aguas, por más que se haya bautizado, por más que haya dicho que cree en Cristo. Pero tenemos que llevarlo a que esa persona pueda llegar a recibir verdaderamente a Cristo y pueda caminar como tiene que caminar un verdadero cristiano. Alguien que me diga amén aquí. Aleluya. En el libro de Hechos, mire, aquí le voy a mostrar de que es necesario bautizarse de nuevo, de que es necesario tomar conciencia. Hechos capítulo 19, versículo 3, 4 y 5. Dice: entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Miren lo que ellos responden. Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó. Mire, como diciendo: ustedes tienen conciencia de lo que Pablo estaba haciendo. Mire, le dice: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Es decir, ustedes estaban profundamente arrepentidos, en otras palabras, porque eso es lo que está tratando de decir. ¿Ustedes verdaderamente estaban arrepentidos a la hora de descender a las aguas? ¿O simplemente descendieron a las aguas por agradar al pastor, al hermano que los llevó, o al hermano que les pagó el viaje o el billete? Hermano, ¿por qué descendieron a las aguas? Parece como que el apóstol Pablo les está diciendo eso, hermano. Le dice: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Y acaso no se habían bautizado anteriormente? Es que no se habían bautizado, hermano. Hermanos, el apóstol Pablo como que trata de pillarlos, o de que ellos se den cuenta de que ha habido algún error. ¿Por qué le dice que se bauticen de nuevo si no hay necesidad, hermanos, de decir: yo recibo a Cristo ahora, mañana, bautizarme ahora y mañana? Si yo hago de Cristo un estilo de vida, el estándar para mi vida, ¿qué necesidad tengo de andarme bautizando cada rato, recibiendo a Cristo cada rato, si Él es mi vida? ¿Cómo es eso? Entonces Pablo justamente puede ser eso lo que le estaba tratando de mostrar. Ustedes se hicieron los pícaros en aquel tiempo, ¿ah? Pero no tienen que hacerse los pícaros delante de Dios. Tienen que ser sinceros. Para que haya un arrepentimiento genuino, tiene que haber una sinceridad profunda y un deseo profundo de apartarse de la maldad. Entonces hay un verdadero nacimiento. Entonces, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: el bautismo de Juan. Ya habían descendido al agua. Por eso es que le digo, hay mucha gente que dice: ya yo he sido bautizado, y después no miramos su vida por criticar o por murmurar, sino que simplemente, hermanos, el cristiano hace una mirada así, y no es necesario que nadie le dé explicación, porque vive en la presencia de Dios, tiene sensibilidad, tiene discernimiento de espíritu, y se da cuenta, aunque la persona no hable, uno se da cuenta qué es lo que tiene dentro, hacia dónde va, cuáles son sus pensamientos. No somos Dios, pero de alguna manera tenemos eso. Hasta la persona que no tiene a Cristo, hermano, tiene discernimiento de espíritu, se va a percatar del otro.
se va a percatar, porque también tiene. No sé si en algún momento ustedes, a ver los sinceros aquí, en algún momento alguien le ha dicho: oye, mira, vos estás haciendo esto, ¿ah? Me parece que te he pillado. No, yo no. Y el otro lo pilló. Y en algún suele pasar. Entonces parece que el apóstol Pablo los pilla y ustedes, con que haciéndose los pícaros, ahora tienen que bautizarse de nuevo. No me vengan con esos líos. Ahora tienen que descender a las aguas, pero de con corazón arrepentido, porque eso es el bautismo. Así hay que descender al bautismo. Y con esto vamos a finalizar. Mateo 3, 13, 14. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos ¿qué? Que cumplamos ¿qué? Toda justicia. Entonces le dejó. Es decir, es necesario que cumplamos todo mandato de Dios. Porque cuando hablamos de la justicia de Dios, también estamos hablando de los mandatos de Dios que son necesarios cumplirlos. Entonces el Señor le dice: es necesario que se cumpla toda justicia. Déjame, bautízame. No, pero ¿cómo? Tú tienes que bautizarme a mí. No, le dice: es necesario que tú me bautices a mí. ¿Sabe por qué también? Porque Jesús se identificaba con el hombre pecador. Él no había subido todavía a la cruz del Calvario. Es decir, él sabía que estaba, hermanos, expuesto a todo. Es más, fue tentado en todo, mas no cayó. Pero sabía, era humilde en reconocer. Porque la Biblia dice: pero Cristo en los días de su carne. Cuando habla de la carne, ¿de qué está hablando? De que en cualquier momento el hombre natural puede saltar y puede darle el picotazo. El diablo puede venir y aprovecharse. Pero ofreciendo ruegos y súplicas, dice que fue oído por Dios, por su temor reverente. Entonces nosotros vemos, hermanos, de que cuando Cristo dice: deja que se cumpla toda justicia, Él de alguna manera, hermanos, estaba también representando al hombre pecador. Es decir, si yo estoy en la tierra, estoy expuesto igual que ustedes. Muy bien, estoy expuesto, sí. Entonces, como tal, tengo que bautizarme. Ahora, si yo Cristo lo he hecho y reconozco que aún yo, siendo el Hijo de Dios, podría llegar a fallar, ahora cuánto más ustedes, le está diciendo. Por eso dijo él: es necesario que se cumpla toda justicia. Es necesario que se me bautice, para que todos ellos, para que todo aquel que cree en mí, más adelante también se llegue a bautizar. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Para que todos nosotros nos lleguemos a bautizar en el momento en que ya digamos: sí, yo tengo una convicción del reino de los cielos en mí. Entiendo lo que significa la cruz. He experimentado la cruz. Entonces ahora sí me puedo bautizar. Ahora sí me puedo bautizar. ¿Habrá alguien aquí que no está bautizado y que quiera bautizarse este próximo domingo? ¿Habrá alguien en este lugar? El bautismo, con esto finalizo. El bautismo es la declaración pública de que Él es mi Señor y de que estoy dispuesto a seguirle y a vivir basado en lo que dice su palabra. ¿Qué dije? El bautismo es la declaración pública de que yo amo a Cristo, de que Él es mi Señor, de que Él está en mi corazón y de que estoy dispuesto a vivir como Él dice que tengo que vivir y hacer las cosas que Él dice que tengo que hacer. Alguien que me diga amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Yo creo que usted ha sido bendecido el día de hoy. Haga de la palabra un estándar para su vida.